Así que hoy vamos a ver la etapa número 3, que es crecimiento. Crecimiento. Crecer es una bendición de Dios. Ahí están las etapas. Ahora vamos a la tercera etapa, que es crecimiento. Y decimos, crecer es una bendición de Dios. Está contenida en el don de la vida. Esta es una semana en la que hay que estar muy conscientes de este don de la vida. Nosotros, como hijos de Dios, celebramos la vida. Damos gracias a Dios por las tradiciones y por todo lo que la cultura del pueblo, de nuestra nación hace, pero nosotros celebramos la vida, no celebramos la muerte. Nosotros celebramos la vida, ¿verdad? Y dentro del don de la vida está la bendición del crecimiento. Va implícita, ¿sí? Todo lo que tiene vida está bendecido de parte de Dios para crecer. ¿Cuál es el significado bíblico de la palabra crecer en la Escritura? Pues la Escritura usa las palabras aumento, incremento en algo o en alguien. Aumento o incremento en algo o en alguien, en diferentes maneras, que puede ser crecer o aumentar en tamaño, en cantidad o en importancia. Entonces la Biblia considera estas palabras para hablar, no son las únicas, pero el sentido es: crecer es igual a aumento, a incremento. De tal manera que en nosotros ha de incrementarse Cristo, ha de aumentar Cristo en mí. ¿Estamos de acuerdo? Cuando digamos que aumenta Cristo en mí o que se incrementa Cristo en mí, estoy diciendo que está creciendo Cristo en mí y yo estoy creciendo en Él. ¿Vamos bien? El crecimiento en la palabra de Dios aparece con diferentes expresiones que nos dan a entender la expresión, la manifestación del crecimiento. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 1, en los versículos 22 y en el 28, aparecen las palabras fructificar y multiplicar. Dice que Dios creó todas las cosas y entre eso creó a las plantas, a los vegetales, a los animales marinos, a los mamíferos y finalmente creó al hombre. Dice, y a todo lo bendijo para que fructificara y se multiplicara. Entonces un resultado del crecimiento es dar fruto y multiplicarse. Ese es el poder de la bendición. El poder de la bendición produce crecimiento, fruto y multiplicación. En el capítulo 47 de Génesis también, versículo 27, le dedica palabras al pueblo de Dios. Y dice, el pueblo de Dios, Israel, llegó a Egipto y ahí el Señor los bendijo para que florecieran y se extendieran. Génesis 47, 27. Es decir, no solamente las plantas, no solamente los animales, todo lo que tiene la bendición de Dios en vida, crece y se multiplica, florece, se extiende. Es que es nuestra palabra clave de la visión, que es extenderse. Queremos extendernos, estar presentes de que estamos extendiéndonos en todo lugar. También en Oseas, en el libro de Oseas capítulo 14, versículo 5, habla de florecer y crecer. Florecer y crecer como algo que Dios hará con su pueblo. Y en el Salmo 92, versículo 12, Salmo 92, versículo 12, se refiere a los justos y dice, el justo florecerá como la palmera. ¿Quiénes son los justos? Levanta tu mano. Nosotros somos los justos. Y él dice, hace una declaración, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y cuando la Escritura habla de los cedros en el Líbano, habla de árboles maravillosos, en sombra, en calidad de madera,
en altura, eran maderas muy apreciadas. De esas maderas fue construido o cubierto todo el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo finalmente de Salomón. Es una madera muy preciada, y esa madera preciada es figura y tipo de nosotros, de los justos, de los justos. La madera es fina y es trabajada, preparada para estar en el lugar de la presencia de Dios. Entonces, originalmente son árboles, luego son maderas labradas, trabajadas, igual que los justos. Los justos necesitan ser labrados, preparados, trabajados para estar en la presencia del Señor. Amén. Así que estamos hablando pues de crecimiento, y que crecimiento es igual a aumento, a incremento, que implica florecer, que implica fructificar, que implica multiplicarse. Así que la palabra crecimiento y la etapa de crecimiento es muy importante en la vida de los hijos de Dios y en la vida de la iglesia. ¿Sí? Es una etapa importantísima. Podemos ver en lo que Dios nos dice, que todo lo que Dios creó, a todo lo que le dio vida, a todo lo bendijo con un proceso de crecimiento, de aumento, de incremento. Todo lo que Él bendice es porque tiene el don de la vida, y entonces se incrementa, aumenta. Lo que no tiene vida no puede crecer, ¿verdad? Entonces los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, debe crecer, debe florecer, debe fructificar. Cada hijo y cada hija de Dios debe crecer. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, no permanecer siempre iguales. ¿Estamos de acuerdo? Todos entendemos y vivimos el proceso de crecimiento natural. Todos lo podemos ver, cómo hemos nacido, crecido, desarrollado, y estamos en cierta etapa de vida, ¿verdad? ¿Podemos ver la diapositiva, Beto? ¿Ya está? O sea, esto es visible para todos, ¿verdad? Cada uno podemos ubicarnos en la etapa donde estamos. ¿Sí? En lo natural, Dios nos dio un proceso de crecimiento. ¿Dónde empieza ese proceso de crecimiento? Empieza en lo oculto. Hoy nosotros sabemos, porque pues la ciencia ha avanzado y tenemos muchísimas ilustraciones que nos dicen cómo se da el desarrollo. Pero cuando una mujer está embarazada recientemente, no sabemos que está embarazada porque no presenta, ¿verdad? Aparentemente. Cuando ya hay evidencia física de que está embarazada, entonces todos podemos decir, pues sí está embarazada, ¿verdad? Y dentro se está desarrollando un nuevo ser, está desarrollando la vida, y empezó desde dos células, ahí empezó a crecer, ¿verdad? Un bebé, una nena, un nene, y finalmente tiene un proceso. Y a los 9 meses dará a luz y continuará el proceso de crecimiento, de desarrollo en las etapas de la vida. Llegará a un punto culminante y después vendrá un descenso, ¿verdad? Así es la vida en lo natural. En lo natural, pongan mucha atención en esto. En la vida espiritual hay crecimiento, pero no hay descenso. ¿Sí? En lo natural va habiendo un declive después de cierta etapa. En lo espiritual no hay. La senda del justo, dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Dice Proverbios 4:18, ¿verdad? Sí, estamos creciendo hasta la perfección. ¿Cuál es esa perfección? Cristo pleno, total, en nosotros y nosotros con Él. ¿Cuándo termina? No termina. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, no importa tu edad, no importa en qué etapa de vida estás o en qué circunstancia, todos estamos creciendo, todos debemos crecer, todos debemos fructificar y multiplicarnos, no importa tu edad. ¿Estás de acuerdo? Solo puede crecer aquello que tiene vida. Y si hoy hablamos de vida espiritual, entonces tendremos que entender cómo se crece espiritualmente. Así se crece de manera natural. Pero ¿cómo se crece espiritualmente?
¿Dependerá de los años que tienes en una iglesia o de ser cristiano? No. Los años que tengas de haberte convertido o de congregarte no hablan de tu crecimiento espiritual, ¿verdad? Todo lo que tú conoces y llegues a conocer de la Biblia, de la teología, no habla de tu crecimiento espiritual. Habrás aumentado en sabiduría, en conocimiento. Había que ver si después en sabiduría, porque no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Conocimiento es información, ¿sí?, intelectual, pero sabiduría es la aplicación en la vida de todo lo que he aprendido. Son dos cosas muy distintas, pero estamos llamados a crecer y a ser sabios, ¿sí? Todo lo que tiene vida crece, de tal manera que entonces ha de haber vida espiritual en nosotros para poder crecer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo comienza con la vida. Yo titulé el mensaje de hoy Creciendo en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera que la verdad y la vida son una misma cosa. La verdad y la vida son una misma cosa. Así que si hablamos de crecer en la verdad, ¿de qué estamos hablando? De crecer en Cristo, de incrementar Cristo en nuestras vidas, de que Dios crezca en mí. Pero para que Dios crezca en mí, su espíritu tiene que estar en mí. Si no está su espíritu en mí, no puedo esperar crecer espiritualmente. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de crecer en la verdad, crecer en la verdad es crecer en la revelación de Cristo. Que Cristo nos sea revelado a cada uno de nosotros, que la vida, la luz se desarrolle en nosotros, la vida en el espíritu y la luz que es entendimiento, alumbrar nuestro entendimiento, todo eso como una obra de Cristo en nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Decía yo que el crecimiento espiritual, a diferencia del crecimiento natural, nunca tiene una etapa de descenso. Y quería mostrarles el ejemplo de Abraham, que es una historia que todos conocemos. Abraham fue llamado a los 70 años. No fue llamado siendo bebé. No fue llamado en el vientre de su madre. Ya lo tenía reservado Dios. Pero él fue llamado al camino espiritual a los 70 años. ¿Cuántos años tienes tú? Es decir, que no debemos relacionar que solamente los que llegan pequeños o jóvenes a Cristo serán los que van a crecer. No, el crecimiento es para todos, cada uno en su etapa de vida, cada uno en sus circunstancias, cada uno es llamado a crecer. Abraham fue llamado a crecer, fue llamado a desarrollar una vida para Dios, una vida de fe, ¿verdad? Y lo hizo con promesas muy tremendas. Todos recordamos que su esposa era estéril, ¿verdad? Sara era estéril. Él tenía 70 años y Dios lo llama y le dice: yo te voy a dar descendencia. ¿Qué dijo Abraham? ¿Qué pensaría Abraham? Todavía él no le pedía a Dios nada. Acordémonos de eso. Abraham todavía no le pedía nada a Dios. Dios fue el que primero se lo ofreció. Dios se lo prometió. Ten presente la edad física. 70 años, una esposa estéril, y Dios le dice: te voy a dar una descendencia, te voy a dar una tierra, pero sal de tu casa, deja a todos tus parientes, deja tus costumbres, tus tradiciones, deja tu cultura, sal de ese pueblo pagano con el que vives y camina hacia la tierra que yo te voy a dar. Y caminar es una ruta, ¿verdad? Es empezar una ruta espiritual. A los 70 años inició la ruta espiritual. Y el hijo de la promesa llegó 30 años después. Tenía 100 años cuando Abraham pudo ver en sus brazos al bebé, a Isaac. Y era la continuación de la ruta. En Isaac estaba la continuación de la ruta.
la continuación de la vida espiritual. Y Abraham continuó también su ruta. Así que el crecimiento, el aumento, vendrá con el llamado de parte de Dios y con su bendición a tu vida. Y para ti Dios tiene promesas, y tiene propósito, y tiene un plan específico. Es importante entonces descubrirlo y caminar en ello. ¿Cómo se logra el crecimiento espiritual? Sería la pregunta. Decir, bueno, pues sí, yo tengo 65 años, hoy me llama el Señor, ¿qué podría hacer? Porque si yo me veo en lo natural, pues a lo mejor voy a decir, uy Señor, creo que ya me llamaste tarde, porque yo como que veo que ya, ¿verdad? Me cuesta trabajo hacer ciertas cosas, ya me canso más pronto. ¿Qué voy a hacer? Es buena pregunta para hacerle a Dios. ¿Qué me llamaste a hacer en esta etapa de vida? ¿Cómo es que debo crecer? ¿Cómo voy a crecer? ¿De qué se trata el crecimiento? Porque ya no estoy en los años en que estoy creciendo naturalmente, estoy en los años en que estoy decreciendo. Pero Dios dice, levántate y crece. ¿Sí? A Abraham le dijo a los 80 años, anda delante de mí y sé perfecto, porque todavía no llegaba la promesa. No le dijo, ay, pobrecito Abraham, pues sí, ya pasó mucho tiempo. No, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. No importa que tengas 80, 90, 100, los que tengas. No importa tu estado físico o de salud. Tú anda delante de mí porque vas en el espíritu, no en lo natural. ¿Sí? Así que a diferencia del crecimiento natural, que es visible, que se ve, el crecimiento espiritual no se ve. El crecimiento espiritual es oculto. ¿Dónde está empezando? Comienza dentro de nosotros. ¿Sí? Es de dentro hacia afuera. Pero cuando está dentro, desarrollándose, no lo vemos. ¿Cuándo se va a ver Cristo en tu vida? ¿Cuándo se verá Cristo en mi vida? Porque ahorita estamos como María. O sea, ¿se acuerdan que María le fue dado el anuncio? Fue puesta la semilla del Espíritu en ella, y ese niño un día salió de su vientre y después anduvo caminando allá en Jerusalén por 33 años y medio. Hoy ese Cristo ya está en nosotros. No se ve como en la embarazada, no se ve cuando inicia, pero se manifestará, se dará a conocer, lo expresaremos. Así que las preguntas siguen siendo, ¿cómo? ¿Cómo será? Dijo María al ángel, ¿y cómo será esto? ¿Verdad? Pues Dios es el que puede hacerlo. Para Él no hay ningún imposible. No importa la edad que tú tengas. Es un proceso interior y es un resultado de la obra de Dios. No es un resultado humano, es un resultado de la obra de Dios. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿A qué edad? No dice Dios a qué edad, ¿verdad? Si lo conociste a los 80, a los 90 o a los 20, a partir de ahí. ¿Sí? A partir de ahí. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación es. Señor, pero ya tengo 90. Eres nueva creación. ¿Sí? Estás en lo espiritual. Ya no estoy hablando en lo natural. ¿Estamos? Así que todo comienza con la obra de Dios en nosotros, con nacer de nuevo, con que venga a desarrollarse el proceso de conversión. Allí comienza todo. ¿Cerramos? Por favor. Este crecimiento espiritual es como lo que sucede con la semilla. Cuando Jesús comenzó a hablar del crecimiento espiritual, comenzó a hablar cosas espirituales a los judíos, les empezó a ilustrar con semillas. Jesús mismo dijo de sí mismo, yo soy el grano de trigo. Se comparó con un grano de trigo, con una semilla, ¿verdad? Dice, si el grano de trigo no muere, bueno, si no se siembra,
y muere, no da fruto. Dice, pero si el grano se siembra y nace y germina, entonces crece, desarrolla y da fruto. Y entonces está hablando del crecimiento espiritual que sucede en lo oculto. No lo vemos. Jesús dijo, así es el crecimiento espiritual, como sucede en las semillas. Dice, ¿cómo sucede? Tú no lo sabes. Tú lo único que haces es sembrar, depositar en la tierra la semilla, porque si la semilla no muere, no hay nueva planta. Es decir, que aquí se lleva a cabo un proceso de resurrección. Se siembra semilla, muere la semilla y nace una nueva planta. ¿Y cómo sucede? No sabemos. Todo sucede en lo oculto. Por eso digo, no importa tu edad, no importa nuestra edad. Estamos hablando de crecimiento espiritual y sucede dentro. ¿Alcanzan ustedes a observar cómo empieza el crecimiento en la semilla? ¿Qué es lo primero que sale? La raíz. Lo primero que sale de la semilla, en lo oculto, digo, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Pero cuando tú siembras una semilla, no ves este proceso. Tú vas a empezar a ver el proceso cuando ya la plantita haya salido de la tierra. Pero antes todo fue oculto. Y lo primero que salió, ¿qué fue? La raíz. ¿Qué es la raíz? Es el fundamento, es la firmeza, es con lo que se arraiga. ¿Sí? ¿Qué es lo que te va a arraigar a ti en la vida espiritual? Cristo, que es la palabra. Sí, la palabra, que es la semilla, el grano de trigo, está en mí, y yo soy buena tierra, porque dijo el Señor que había 4 tipos de tierra. Pero si yo soy buena tierra, entonces, ¿qué va a suceder? Que la semilla va a nacer, se va a enraizar primero, para tener firmeza, y entonces saldrá a la luz, se verá, y desarrollará todo un crecimiento hasta llegar a ser una planta madura, y entonces florecerá, y entonces fructificará, y finalmente se multiplicará. Un grano, ¿cuántos granos de trigo dará? Un grano de maíz, ¿cuántos granos de maíz da? Si al llegar la semilla a su punto de fructificación y multiplicación, es exponencial. ¿Cómo serán los hijos de Dios? Igual. Este es el poder de la bendición. Este es el poder de la bendición que está en ti y en mí espiritualmente. Por eso decimos que somos muy bendecidos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. El poder de la semilla está en nosotros. ¿Cómo sucede? No lo sabemos. Ese poder está allí. Ese poder ya está allí. Así que aunque aún no lo veas, porque a veces nos desanimamos, decimos, uy, tengo tantos años de cristiano y todavía no lo veo, pues quiere decir que la semilla ha estado haciendo su trabajo interior, pero saldrá, se expresará. ¿Sí? Dice Marcos capítulo 4, versículo 26 y 29. ¿Me sigues dejando la diapositiva, Beto, de la semilla? Que la tengan a la vista mientras estamos en este punto. Dice Marcos 4, 26 al 29. Son palabras de Jesús, y decía también, el reino de Dios, ¿de qué está hablando? Del reino espiritual, no del reino natural. El reino de Dios es como un hombre, se parece, lo compara a un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Así dice aquí en Marcos, ¿verdad? ¿Cómo?
El sembrador solamente fue y puso la semilla. Y él va y se acuesta y trabaja y labra la tierra, pero él no sabe cómo. Lo que sí sabe es que van a hacer. Esta es la esperanza del agricultor. Él sabe que si sembró, van a hacer. ¿Cuál es nuestra esperanza? Debemos ser como el agricultor. No lo vemos, pero ahí está. Lo veremos, esa es nuestra esperanza. Lo veremos, ¿verdad? Dice, se acuesta, se levanta, la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Dice, pero la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga y se multiplica. La tierra produce, tú y yo somos la tierra, somos la buena tierra, ¿sí? Es una figura en la Biblia, la humanidad, el hombre, el justo, como la buena tierra, una buena tierra que se labra, que se trabaja, que se siembra para que finalmente pueda dar un fruto abundante, una gran cosecha. Eso está sucediendo en ti y está sucediendo en mí. Hasta que maduremos. ¿Hasta dónde? Hasta que maduremos. Y no se trata de madurez en lo natural, no es hacia allá, es espiritualmente. Madurez igual a perfección. Madurez igual a perfección. Siempre que hablemos bíblicamente de la madurez, hablamos perfección, perfectos en Cristo. La palabra dice que Jesús mismo es el sembrador. Jesús es el sembrador que salió a regar la semilla cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él dijo que Él mismo era la semilla. Yo soy la semilla, soy el grano y soy la palabra. Yo soy la palabra de vida. Y su espíritu, que ya fue impartido en nosotros como hijos de Dios, es semejante a esa semilla que se siembra en buena tierra. Jesucristo dijo también que Él era el reino de Dios está aquí. ¿Sí dijo eso Jesús? Dice, ¿qué quiso decir con esto? Que la imagen y la semejanza del reino de Dios era Él mismo. Entonces, si Jesús es el reino, si Él es la imagen y semejanza del reino de Dios, y yo y Jesucristo en espíritu está en nosotros, ¿dónde está el reino? Está en nosotros, desarrollándose espiritualmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que mostremos la imagen y la semejanza de Jesucristo. Amén. Esto es lo que Dios espera de ti y de mí, que mostremos la imagen y la semejanza. La imagen que estará expuesta en el carácter, en el comportamiento, en el estilo de vida, ¿sí? Y la semejanza que tendrá que ver con las obras, todo aquello que hacemos para que se cumpla el propósito de Dios. Imagen y semejanza desarrollándose en nosotros igual que se desarrolla una semilla. ¿Sí? Segundo punto. Así como crece un niño, dice la Escritura, hace una comparación, como crece el niño en lo natural, así crecen los niños espirituales. Debe de haber un proceso. Todo tiene un proceso. Todo lo que tiene vida tiene un proceso de germinación, crecimiento, desarrollo, madurez y multiplicación. ¿Sí? Dice Pablo, hablando de esta ilustración, Primera de Corintios 3, versículos del 1 al 2. Primera de Corintios 3, 1 y 2. Aquí es donde se empieza a poner un poquito complicada la palabra, porque comienza a confrontarnos a nosotros. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, pero hoy nos está diciendo a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu habla hoy a nuestras vidas a través de lo que habló Pablo a los corintios. Dice Pablo, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y empiezan los coscorrones, ¿verdad? Dice, así que no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y les di a beber leche, no les di alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo.
y en verdad ni aún ahora pueden recibirlo. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice esas palabras del apóstol Pablo? Que hay un tiempo en que el niño espiritual es igual a un niño carnal. ¿Tiene la semilla? Sí. ¿El reino de Dios está en él? Sí. Pero es niño. Es niño. ¿Está recibiendo o solamente recibe lechita espiritual? ¿Cómo es el niño en lo natural? ¿Cómo es el bebé? Pero ¿cómo se comporta un bebé? Demandante, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estaban chiquitos cómo le gritaban a su mamá? O los que ya son papás, ¿se acuerdan cómo gritaba el niño cuando estaba pequeño? Le decía, por favor, dame de mi lechita. No, ¿verdad? Era un grito, pero parecía que algo le estaba sucediendo muy en serio, ¿verdad? Es decir, el hambre aquí lo hacía gritar, el deseo de comer, el deseo de ser alimentado. ¿Y qué se le daba? Lechita. ¿Cómo debe ser el bebé espiritual? Así debía de ser. Demandar el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, el pan del cielo, que lo alimente, que lo nutra. ¿Cómo debemos de estar? Deseosos. Porque si no hay alimento, entonces seremos niños carnales. Nos seguiremos comportando como niños demandantes, que siempre están esperando que se les dé, muy desde la posición egoísta. O sea, el niño es egoísta 100%. Todo gira en torno a él. Así se predica muchas veces el evangelio el día de hoy. Un evangelio centrado en la persona, en el ser humano. No un evangelio cristocéntrico, sino un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre, en las necesidades del hombre. Y entonces las iglesias están enfocadas en satisfacer, entre comillas, las necesidades que presentan las personas, aunque no crezcan, aunque no sean alimentadas ni nutridas con la palabra de vida. ¿Qué es más importante? ¿Qué queremos el día de hoy? ¿Iglesias llenas de multitud de bebés carnales? ¿O queremos congregaciones llenas, multitudes de hijos maduros, de hijos espirituales? ¿Verdad? Así que los niños en Cristo son inmaduros, son carnales, dice Pablo, son reactivos, son almáticos, los dominan sus sentidos, no son espirituales porque no andan en el espíritu, no piensan en las cosas del espíritu porque se la pasan pensando en las cosas de la carne. ¿Cuáles serán esas cosas de la carne? Pues todos los deseos propios de estos cuerpos que tenemos, ¿verdad? Y aunque esté la semilla ahí, la semilla no crece. Dice Pablo a los Gálatas, el heredero, Gálatas 4:1, el heredero cuando es niño es semejante a un esclavo. El heredero de Dios, el heredero espiritual, cuando es niño es semejante a un esclavo. Todavía está dominado por las cosas del mundo, todavía está dominado por sus deseos, por sus emociones. No ha crecido, no ha madurado. Pero los que son espirituales piensan en las cosas del Espíritu, andan en las cosas del Espíritu, se alimentan de las cosas del Espíritu. Así que la pregunta es, ¿yo de cuáles soy? Cada quien contéstese. Primero de Corintios, capítulo 14, versículo 20, dice Pablo, haciendo énfasis en el proceso de crecimiento y madurez: hermanos, no sean niños en la manera de pensar. No se refiere a lo natural, ¿verdad? Aquí está hablando a creyentes, a hijos de Dios. Y dice
no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. ¿Cómo tenemos que ser? Maduros en la manera de pensar. ¿Cómo podemos cambiar ese pensamiento? Podemos poner las imágenes, me pasó, ¿sí las tienes? Las del el niño y el hombre. Hay dos maneras diferentes de pensar. El niño piensa de una manera, todo está centrado en sí mismo, quiere satisfacer sus deseos y sus propias necesidades. El hombre, entre más maduro, más enfocado está en los demás, en su esposa, en sus hijos, en servir a la comunidad. Pero el niño piensa solamente en él. Así que nos manda a llamar a ser maduros en la forma de pensar. El proceso espiritual de crecimiento consiste en que alcancemos madurez. Madurez en el espíritu. ¿Cómo lograremos, pues? Es la pregunta. ¿Cómo lograremos ese crecimiento espiritual? Es un error, y mucho se trabaja en esto en las iglesias, pensar que los hijos de Dios lo primero que tienen que hacer es cambiar hábitos. Es un error pensar que el crecimiento espiritual de los hijos de Dios se va a expresar en un cambio de hábitos. Y muchas iglesias trabajan en eso. Eso es ley. Eso es estar viviendo en el antiguo pacto. ¿Sí? No te vistas así, no comas esto, no bebas esto, no hagas esto, no vayas a los bailes, no, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de un menú que tiene que ver con la manera legalista de vivir. Y la Escritura dice muy claramente que la ley no transforma a nadie. ¿Es la ley imperfecta? Dijo Pablo, no, la ley es perfecta, porque tiene un propósito, y la ley fue hecha para mostrarnos el pecado, para mostrarnos el pecado, para que entonces viéndolo dijeran, ah, sí, yo soy un pecador, porque yo he infringido ese o todos los mandamientos. Para eso es la ley. Pero Cristo nos salvó de la condenación de la ley. Él pagó esa condenación para que tú y yo vivamos en la gracia. En la gracia. Necesitamos la revelación de la gracia y el nuevo nacimiento espiritual para crecer espiritualmente. Y el cambio va a ser dentro. Comienza adentro, no comienza afuera. Si nos esforzamos en cambiar cosas afuera, no lo vamos a lograr. Eso no transforma a nadie. ¿Sí? Me voy a portar bien ahora sí. Ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a comer carne de puerco, por poner un ejemplo, ¿verdad? No voy a hacer. Habla de actividades, de hábitos, de cosas externas. Eso no me va a cambiar, eso no me va a transformar. Puedo hacer un ayuno de semanas, hasta de 40 días, y si no entiendo la revelación del nuevo pacto, de nada me va a servir. Un tiempo podré quitarme algún hábito, pero el mal hábito, cuando no se sustituye desde dentro con una transformación de carácter, regresará. ¿Estamos entendidos aquí? El crecimiento espiritual, esta es la verdad, no es una obra humana. Es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien produce el crecimiento. Fue Dios quien nos alcanzó. Fue Dios quien nos salvó. Él fue el que por gracia nos hizo hijos de Dios. La obra es de Él. La semilla es Él. Lo que Él quiere es que estemos en comunión con Él. Si estamos en comunión con Él, creceremos. Él dará el crecimiento. Si no estamos en comunión con Él y con su cuerpo, no podremos crecer. Entonces, es una obra del Espíritu y no es individual. Es en el cuerpo, es en comunión. Dice Pablo a 1 Corintios capítulo 3,
Primera de Corintios 3, versículos 6 al 7. Hablando de crecimiento espiritual, dice Pablo, yo planté. ¿Qué hizo Pablo? Él llevó la semilla, él llevó la palabra, el evangelio. Yo sembré. ¿Dónde sembré? En aquellos corazones que estaban preparados, que estaban labrados, que Dios los tenía dispuestos. Ahí yo sembré el evangelio, sembré a Cristo en ellos. Pero luego vino Apolos y Apolos regó. Yo sembré, Apolos regó. ¿Qué hizo Apolos? Lo que debe hacer la iglesia, cuidar a aquellos que ya han recibido la semilla, como lo hace un labrador con su parcela. ¿Sí? Le arrima tierrita, la riega, está al pendiente, la fertiliza, etcétera. Le quita las plagas posteriormente, la cuida. Pablo sembró, Apolos regó, pero, ¿qué dice ahí? Pero Dios ha dado el crecimiento. Todos tenemos que contribuir con alguna acción de acuerdo a los dones que Dios nos dio, pero no depende de mí el crecimiento. ¿Depende de quién? De Dios. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Así que nadie tenemos mérito delante de Dios. Ni el apóstol, ni el profeta, ni el pastor, ni el maestro, ni el diácono, ni ningún individuo. La obra es de ¿quién? Es de Dios. ¿Qué tenemos que hacer los demás? Somos colaboradores en la obra de Dios. Y entonces algunos sembramos, otros cuidamos, pero Dios da el crecimiento. Una vez que entendemos que Dios es el que da el crecimiento, ¿qué tenemos que hacer? Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Alimentarnos, nutrirnos de la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios. Si el Hijo de Dios no se alimenta, ¿qué le pasa a un niño que no se alimenta? ¿Va? Le falta nutrición, se debilita, no crece. Es preocupante. Es preocupante en lo natural que un niño no se alimente, no se nutra. Así de preocupante debe ser que un hijo de Dios no se alimente espiritualmente, que no se nutra, porque entonces está raquítico, no crece. Eso es lo que dice Pedro, ¿verdad? Hablando de cómo se da el crecimiento, uno dice es la palabra como leche. Dice Efesios, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 15, dice, sino que hablando la verdad en amor, Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. ¿Cómo crecemos? Nutriéndonos, ¿verdad? Alimentándonos, hablando ¿qué? La verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Cristo. Caminando en la verdad, hablando en la sabiduría de Dios, en el entendimiento de Dios. Así crecemos en todos los aspectos. Vamos a ver ahorita cuáles son esos aspectos. Dice el versículo 16 aquí de Efesios 4, dice, termina diciendo el 15, aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿de quién está hablando? De la iglesia, del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Cómo crecen los creyentes? ¿Cómo crecen los hijos de Dios? En el cuerpo. No crecen afuera.
crecen en el cuerpo, alimentándose, edificándose, sirviéndose unos a otros, interesándose en los otros. ¿Sí? Allí es el crecimiento. Todos somos llamados a crecer, pero no cada quien por su lado. Todos juntos, en una comunión. Para eso es la comunión. Ahí empieza el crecimiento. Comunión con Dios, comunión con el cuerpo. Allí se produce el crecimiento. Cristo es quien produce el crecimiento, porque Él es la cabeza del cuerpo. Y la traducción de la palabra cabeza en estos textos habla de esencia, de origen. Él es el origen, Él es la esencia. Entonces, ¿quién da el crecimiento? Cristo. Ya Pablo nos había dicho, Dios es quien da el crecimiento. ¿Cómo lo hace? En Cristo, en su Hijo. Si estamos en su Hijo, hay crecimiento. Si su Hijo está en nosotros, hay crecimiento. ¿Sí? Él es quien produce el crecimiento y lo edifica en amor. En amor. No en obras. ¿Cómo lo edifica? En amor. No en conocimientos. En amor. No en actividades. No en eventos. En amor. ¿En qué tenemos que crecer? Ahí está la esencia. ¿Dios qué es? ¿Qué es Dios? Dios es espíritu, Dios es amor. ¿Cómo vamos a mostrar el crecimiento? Desarrollándonos en el amor. Es una experiencia, no es intelectual. No es intelectual. No creces por la información bíblica que tengas. No creces con institutos bíblicos, teológicos. ¿Cómo creces? En el amor. ¿Sí? Dijo Pablo, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí, entonces se me reveló su amor, se me reveló su gracia. Y entonces todo lo dejé por basura. ¿Sí? No se puso a trabajar en el evangelio porque él fuera un activista. No. Exacto. Entonces me di cuenta que nada había más importante que aprender a amar. Entonces se dio cuenta Pablo que no había amado, había matado, había destruido. Era un experto en la ley de Dios, era un experto. Nadie ha llegado todavía, yo creo, a ser tan experto como él. Y sin embargo, no estaba haciendo la obra de Dios. No había crecido en Cristo, no había crecido en el amor porque no le conocía. ¿Cómo vamos a crecer nosotros? Y no hablamos de afecto, no hablamos de afecto, hablamos del amor perfecto, que solamente se desarrolla en el desapego. Dijo Jesús cuando le habló a Nicodemo, ¿en qué consiste la condenación? Dicen que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La actitud de su corazón era pura maldad. Amaron más las tinieblas que la luz. Se aferraron a lo que conocían, a sus títulos, a sus bienes, a sus riquezas, a sus cuerpos. Así no se puede conocer el amor, así no se puede crecer. No estoy diciendo, ni la palabra lo dice, que no tengamos bienes, o que no tengamos riquezas, o que no crezcamos en el conocimiento, que no las amemos, que no nos aferremos a eso, que no nos apeguemos a nada, que seamos libres y experimentemos el amor. El amor es una experiencia, no es una actividad, no es una actividad, no es conocimiento. Tienes que pasar tiempo en la comunión con Dios y con los hermanos. Y la fe, que es un don del Espíritu, te va a conducir. Él nos dirige y nos conduce en el crecimiento espiritual.
¿Quién lo produce? Dios. Dios. ¿Cuáles son todos los aspectos del crecimiento? Vamos a poner esa diapositiva, por favor. Me voy a quedar todavía con algunas cosas pendientes de compartirles, pero dejo estos elementos para que los tengan presentes. ¿En qué aspectos? No son todos, hay una lista más grande, pero ¿en qué aspectos debemos crecer? Atención aquí. En conocimiento de Dios, número 1. Conocimiento de Dios no intelectual, experiencia, vivencia, vivir a Dios, vivir a Cristo, por la revelación, por la fe. Mientras no tengamos esta experiencia, somos niños espirituales. Crecer, una vez que conocemos a Dios experimentalmente, crecemos para salvación. Porque nuestra salvación no solamente es cuando nos convertimos, cuando recibimos a Cristo, ahí empezó, pero estamos en ese proceso hasta que se consume. ¿Qué es la salvación? Ser libres de la condenación eterna, ser libres de la culpa, ser libres del pecado. Eso es ser salvos. Solamente Cristo puede hacerlo. ¿En qué más necesitamos crecer? Crecer y abundar en amor, crecer en la gracia. Crecer en la gracia es crecer en la revelación, en el entendimiento de la obra que hizo Cristo, toda la obra completa de Cristo. Crecer en la fe. ¿Cómo crece la fe? Por el oír la palabra de Dios. Crecer en la esperanza de que Dios lo hará. Aquí están los 3 elementos fundamentales de los que habla Pablo en 1 Corintios 13. Todos los dones se acabarán, todas las cosas pasarán, pero la fe, la esperanza y el amor permanecerán. Y de estas 3 debe permanecer y será eterna el amor. Así que cada uno de nosotros estamos llamados a crecer en la experiencia de vida en Cristo. Por eso decía Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 9: esto pido en oración. Y esta debe ser tu oración y mi oración y la oración de la iglesia. Filipenses 1:9: esto pido en oración, que vuestro amor abunde, que el amor crezca, abunde, aún más y más, en conocimiento verdadero. ¿Cuál es el conocimiento verdadero? La experiencia de vida, no intelectual, la experiencia de vida, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Que yo crezca en conocimiento verdadero y en discernimiento, que sepa distinguir el bien del mal, porque tengo mis sentidos ejercitados espiritualmente, y entonces permanezco en el bien de Dios. Les digo también a los tesalonicenses en oración, y que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos, crecemos en amor para con ustedes. Que así sea. Amén. Vamos a estar de pie. Pues no alcanzamos a profundizar todo lo que necesitamos en cada una de estas enseñanzas de las etapas de la ruta, pero precisamente para eso será el discipulado. Estas son las rutas, las etapas, pero el discipulado es profundizar en cada una de ellas, en cada uno de los aspectos, para que se haga vida en nosotros. Decíamos que el crecimiento lo produce el Espíritu. Dios es quien produce el crecimiento, y para que lo produzca, su Espíritu tiene que estar en nosotros. La vida del Espíritu
en nosotros, en cada uno. ¿Sí? Si el Espíritu está en nosotros, ahí está la semilla. Y entonces Dios produce el crecimiento, no mis esfuerzos, no mis conocimientos, no por portarme bien, no por hacer obras, no. El servicio en la iglesia de Cristo nace en la comunión, por el amor unos a otros. El servicio es ser una consecuencia, un fruto del amor. No sirvo porque soy muy bueno para hacer estas cosas. No somos muy buenos allá en los equipos de audio, ¿verdad? Otros somos buenos para cantar, otros a lo mejor para compartir la palabra, para hacer alguna actividad diferente cada uno. No es eso lo que me hace crecer. No es lo que hago para los demás, es con qué actitud lo hago. ¿Qué tanto he crecido en mi interior? Que se muestra en aquello que quiero darles a los demás. Me desprendo de mí. Me desprendo de mí. Dejo horas y horas durante la semana para venir a darles esta palabra. Lo hago por amor a ustedes, no por una satisfacción personal. La satisfacción viene después. Pero el prepararse, el esforzarse, el compartirlo con ustedes es parte del acto de amor en el que el Señor me ha puesto a caminar. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros en ese entendimiento? Porque allí está la fuente del crecimiento. El servicio, el conocimiento, la organización de la iglesia, todo nace en la comunión. La comunión en el cuerpo. Allí vendrá el crecimiento. ¿Sí? Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, le dijo a los filipenses, no que ya lo haya alcanzado o que ya sea yo perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos alcanzados por Cristo Jesús? Para cumplir el propósito eterno de Dios, que consiste en tener a Cristo en nosotros y que Cristo aumente, crezca, se desarrolle hasta que se vea, y que entonces demos fruto y que el fruto se multiplique. Dijo Pablo, yo no lo he alcanzado, pero una cosa hago, dejo atrás lo que ya me estorba, lo que no ya es necesario. Eso ya es historia. Yo me extiendo a lo que está delante. No que ya sea perfecto. ¿Entendemos de qué se trata? ¿Cuándo iba a ser perfecto? Dijo Pablo, cuando, si Dios lo quiere, llego a la resurrección de los muertos. Y entonces me veré con Cristo, tal como Él es, así seré yo. Perfecto en Cristo. Hay un camino, ¿verdad? Cierra tus ojos. Meditemos en estas palabras. Son verdades eternas, verdades reveladas en la Escritura. El crecimiento espiritual no se mide por conocimientos, por teología, no se mide con actividades, no se mide por años en una iglesia o en la vida cristiana. No se trata de experiencias emocionales o de eventos. El crecimiento espiritual es un estado de conciencia despierto en el amor. Un estado de conciencia despierto en el amor y que está basado en la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios. Crecemos igual que inició todo el proceso, por oír la palabra de Dios, por nutrirnos y experimentar a Cristo, que es la palabra, desarrollándose, creciendo en nosotros. Y se nota en el amor. Por eso le dijo Jesús a Pedro 3 veces, ¿me amas, Pedro? Porque de eso se trata. No quiero que vayas a predicar el evangelio por todo el mundo si no me amas. ¿Me amas?
Si me amas, entonces sí, cuida a mis ovejas, a mis ovejas. Si me amas, alimenta a mis ovejas. Si me amas, cuida a mi rebaño. Si no me amas, pues te puedes regresar a pescar, ¿verdad? Siempre daremos gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros, porque nos ha hecho justos y porque nuestra fe, la fe que Dios te ha dado, aumenta cada día y llegará a aumentar grandemente. Y seguros estamos, esa es nuestra esperanza, que el amor que Él ha puesto en cada uno de nosotros abundará más y más hasta el día de Jesucristo. Amén. Padre, muchísimas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad para con nosotros, por tu gracia y misericordia, Señor. Porque ciertamente, como lo dice Pablo, Señor, no que ya lo hayamos alcanzado. Hoy más que nunca estamos conscientes de que aún nos falta mucho por crecer y madurar, Señor. Pero que no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestros conocimientos ni de nuestras actividades. Depende de tu Espíritu moviéndose, desarrollándose en nosotros, Señor. Padre, hoy, como decían tus discípulos, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta la fe de cada uno de nosotros, Señor. La fe como una respuesta a tu palabra, Señor. Renueva nuestra mente. Renueva nuestra mente, Señor. Que sea cambiada nuestra manera egoísta de pensar, nuestra manera de pensar como niños, Señor. Y comencemos a pensar como hombres, hombres hijos de Dios, hombres dispuestos a servirte, Señor, porque has puesto tu amor, tu Espíritu en nosotros mismos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos en el ser interior, Señor. Aviva, Señor, el fuego de tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias porque donde quiera que estemos, aún al salir de este lugar, tu Espíritu va en nosotros y con nosotros, Señor. Y durante esta semana sabemos que tu Espíritu estará hablando a nuestras vidas y permaneceremos en la comunión unos con otros, creciendo en el amor, creciendo en la fe, por tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra revelada a cada uno de nosotros se haga vida en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que confiadamente andemos en tus mandamientos, porque tu ley está en nuestro corazón, Señor. No está en tablas de piedra, está en nuestro corazón. Que fluyamos en la gracia y la bendición que ya nos has dado, Señor. Te alabamos, te exaltamos y nos reconocemos grandemente bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor.